ejercicio 4 que yo no personal no lo entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero a la vez no. O sea, como que solo el inicio de la llave, pero me cuesta para terminar porque me quedé, entonces no nos puede dar alguna iluminación por ahí. Ok, ahorita vemos cuál es. Ok. Por ahí tiene levantada la mano Catherine. Sí, licenciada, buenos días. Yo tengo una pregunta. Diga. Ayer que estuve realizando el laboratorio, en la pregunta número 5, no sé si yo fui la que leí mal, pero preguntaba que si el diagrama representaba un conjunto intersecante. Y yo me fijé que en el diagrama estaba coloreado toda la parte de en medio, donde se unen los dos círculos. Y por lo que tengo entendido, el intersecante dice que al menos tiene que tener un conjunto nada más en común. Entonces yo le puse que era falso. Y cuando le di que ya estaba terminado, me salió mala y que la respuesta era verdadero. No sé si yo leí mal o no sé. Vaya, déjeme revisarlo porque no me acuerdo, le soy sincera, no me acuerdo. Tendría que revisarlo para ver si efectivamente me equivoqué yo o realmente se equivocó usted. Entonces, deme chancecito, yo lo reviso por la tarde y consúlteme siempre en mensajería y yo le apoyo en eso. Ay, licenciada, muchas gracias. Vaya, ok, buenos días a todos. No los había saludado. Vamos a iniciar lo que es la clase del día de ahora. Para los que se van incorporando, vamos a retomar la misma presentación de la semana pasada, no, de la clase pasada, porque sí tuvimos bastantes fallas ahí con lo que fue el audio. Entonces, lo voy a retomar para que no quede el vacío de algunas inquietudes ahí, pero igual vamos a tratar de terminar lo que es las láminas. Ahorita tenemos en pantalla, me confirman si lo visualizan, tenemos en pantalla lo que es el ejercicio 4 de la guía, que es el que me han estado consultando, ¿lo visualizan? Sí. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es hacer la representación en notación de conjunto y tenemos que hacer la representación en el diagrama de Venn. Entonces me están diciendo y por acá quiero ver si puedo, ok, vamos a ver si por algún lado encuentro algún lapicito o algo. Aquí. No, ok. Bueno, por aquí me voy a ir a mano alzada, no puedo hacerlo. Vamos a utilizar este cuadrito y lo voy a poner por acá. No vean eso que tienen arriba, por favor, que eso es parte del ejercicio 3. Estamos hablando del ejercicio 4. Me dice que según las preferencias de 420 personas, ven los canales A, B y C. Entonces, ojo, el universo de este conjunto, aquí usted le tendría que colocar la letra U, van a ser A, B y C, es decir, las 420 personas que ven esos canales. Pero dice, se observa que 180 ven el canal A. Entonces usted viene y dice que el primer conjunto solo hay 180 personas. Y ahí usted va a ir armando lo que es su representación gráfica acorde a los lineamientos que se le van a ir dando. Luego dice que el canal, en 240 personas ven el canal B. Entonces vamos a hacer otro igual, pero con diferente color. Por ahí ayúdenme por favor con los micrófonos, no se les olvide. Y también tenemos otro que sería el conjunto, los 150, no, ojo, que aquí viene algo que dice, no ven el canal C.
Entonces ahí usted sabe que un conjunto es el canal A con 180 personas. Otro es el canal B con 240 personas y otro es el canal C que no ven o que son 150 personas que no ven ese canal. Pero ¿cuáles son esas 150 personas que no ven el canal C? En el canal C no nos dice cuántas personas son, solo nos dice que parte del resto de conjuntos no lo ven, entonces podría estar montado entre sí. Y aquí vamos a quitarle el relleno a este. Ahí está. Si se fija, si yo los monto, se puede ver que parte de estos dos conjuntos forman lo que es el canal C. ¿Por qué? Porque me está diciendo que 150 personas no ven ese canal, sino que ven el resto de canales. Y me dice que los que ven por lo menos 2 canales son 230. Entonces, como me dice que 2 canales lo ven 230, yo tengo que hacer una división y aquí me les va a tocar representarlo a ustedes. Yo sé que es bastante grande la muestra, pero con solo puntitos que usted me ponga dentro de cada uno de los conjuntos, eso se le va a facilitar. Si usted coloca puntitos dentro de él, por ejemplo, en el primero dice que son 180, no los ponga los 180, haga una representación gráfica, es decir, yo pongo un muñequito que haga valer que ese muñequito vale 100 por 10. Si usted pone 10 muñequitos, entonces está teniendo que representa a 10 personas. Si usted pone 18 muñequitos, eso quiere decir que usted está representando a 180 personas. Y así en cada uno de ellos. Conforme la clave está en eso, mire. El primer canal, 150 de ellos no ven el canal C. Entonces quiere decir que del resto que tenemos acá, 150 pueden estar o en el canal A o en el canal B, es decir, en este enlace o en este cruce que se da entre ellos puede estar ese grupo de personas. Y luego me dice que los que ven por lo menos 2 canales son 230. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cruce, y quizás esta gráfica que está acá me va a funcionar. En este cruce que usted ve blanquito acá, ¿lo visualizan? ¿Sí? Sí, Ok, este que está blanquito acá, que es como el centro, digamos, de toda esa forma, son los que ven los 3 canales. El grupo de personas que mira los 3 canales. Este espacio que está por acá son el grupo de personas que miran 2 canales. Y estos grupos de acá son los que están aislados, que cada quien, por ejemplo, podemos deducir que mira un canal, pero forma parte también del otro grupo. Entonces ahí la interpretación usted me la tiene que hacer básicamente está la clave en los 150 que va a sacar del canal C y en cuántos ven los 3 canales. Si usted logra identificar cuántos ven los 3 canales y cuántos no están viendo el canal C, los demás espacios le van a salir de una forma inmediata. Yo les sugiero que no trabaje los ejemplos directamente con todo el grupo de elementos, sino que haga una reducción de elementos y le asigne valores a esos elementos. Si no, me le va a salir muy amplia lo que es el conjunto. Solvento a la compañera y continuamos con la clase. Pues la verdad casi no lo entendí, pero lo de por qué iba a ir encima, pero si puede volver a explicar, pues Va, fuera bueno. hagamos una cosa, les voy a dejar una grabación de un ejercicio, no de este mismo, porque lo que quiero es que interpreten la información, pero les voy a dejar una grabación de un ejercicio similar la verdad que va a ir con más componentes que esto, el ejemplo que les voy a poner, pero se lo voy a dejar colgado el fin de semana en la plataforma
para que usted lo visualice y cualquier consulta, cualquier duda, la resolvemos el fin de semana. Usted me envía un mensaje y si aún con ese ejemplo no lo puede resolver, me avisan, porque necesito terminar lo que es la temática de esta semana. Vaya, Lick, y más o menos como qué día dijo que iba a subir el video tutorial del ejercicio parecido. Espérelo el sábado por la noche. El sábado por la noche yo se lo subo. Si no es que Vaya, antes, gracias, Lick. si no es que antes, Lick, yo le voy a avisar cuando ya esté. Vaya. Lick, mire, fíjese de que yo más o menos resolví el ejercicio 4, pero no sé si le puede enviar una foto en Teams para saber si está bien o está mal. Mándelo, mándelo. Ah, vaya. Gracias. Ok, Yo excelente. tengo una pregunta con el ejercicio 1, Diga. porque por los puntos de que dice, permítame, lo voy a buscar aquí, que se me hizo. Es que no sé si hay que agregar todos los valores, porque ahí tenía unos puntitos, ¿verdad? Entonces, Exacto. vaya, esa parte, que vaya, 1, 3, 5, 7, 9, hay que seguir así hasta el 15. Hasta el 9, 11, 13, 15. Ajá. correcto, correcto. Vaya. Pues de hacerlo por comprensión o todo eso, lo podemos poner simbólicamente, ¿verdad? Para que se reduzca eso. exacto. Siempre usted Pues- puede colocar los 3 puntitos y eso representa una continuidad. Vaya. Ya entendí. Va. Listo, Gracias. ingeniero, de igual manera, en el ejercicio C, cuando dice que hallar la unión de A y B, nos da, la regla es que tienen que haber elementos en común. Ujú. Cuando no hay, estos son conjuntos disjuntos. Entonces, en esa forma lo tenemos que representar. Correcto. Por eso usted tiene que saber exactamente cuáles son los elementos. Yo le doy la opción de que los deje representados con la continuidad, pero si usted necesita visualizarlos, usted lo puede ampliar. De no haber elementos en común, su respuesta a eso va a ser, no tiene elementos en común, no hay una unidad dentro de lo que es esa expresión, pero de haberla, usted la puede colocar. De hecho, en ese literal donde dice hallar la unión de A con B, yo sí veo lo que son los elementos que forman parte de ese conjunto. Lo único que usted lo tiene que ampliar. Esos 3 puntitos lo que significa es que es una continuidad de números. Cuando le digo continuidad, las continuidades son idénticas, es decir, ahorita va de unidad en unidad, por decir una cosa, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 15 en el caso del conjunto A. En el caso del conjunto B, ahí hay, perdón, y en el conjunto A también hay una secuencia que es la que tenemos que identificar. Si se fijan, los números del conjunto A es el 1, el 3, el 5, el 7 y dice sucesivamente hasta llegar al 15. Pero ¿qué tipo de números son los que contiene ese conjunto? Impares. Exacto. Entonces la continuidad tiene que ir en secuencia de los números impares. En el conjunto B, ¿qué es lo que tengo? Son los números pares. Entonces usted Pares. puede poner el 6, el 8, el 9. La secuencia tiene que ser continua conforme a los valores o los elementos que están en ese conjunto. De no haber algo en común, entonces su respuesta, ¿cuál sería? Sería que no tenemos una unión en lo que es el conjunto A y el conjunto B. ¿Hoy sí se comprende? Se representaría Sí. con una U y una rayita. Exacto, exacto. Por eso es que yo les dejé los símbolos en la clase anterior para que ustedes tengan ya los símbolos a la mano y puedan hacer la representación de los conjuntos. ¿Otra pregunta de la guía? Licenciada, sí, yo tengo una literal B, siempre del ejercicio 1.
Ujú. ¿Verdad que ese más lo que significa es la diferencia simétrica sería de los dos conjuntos? Este más. Sí, porque ahí me confunde si es diferencia simétrica o si hay que sumar la cardinalidad, no sé. No. Hay que Sí, sumar. sería- Hay en que ese sumar. caso del B serían disjuntos porque no tienen nada que ver uno con el otro. No tienen nada que ver, son disjuntos, pero sí se pueden unir. Y al unirnos, ¿cuál es el resultado? ¿Qué tipo de conjunto es? O ¿De qué sea, tipo de números son? nos pide unión. Nos pide una Los unión. números naturales. Enteros o naturales. Ambos, porque si se fijan, el conjunto A tiene impares y el conjunto B tiene los pares. ¿Cuál sería la unión? Ahí el compañero lo mencionó. Gracias, Lick. Bueno, estamos entonces, voy a pasar a la presentación. Ok, espero que hoy no me falle y si me empieza a fallar, avísenme porque he hecho un montón de cambios por acá. Ok. Estábamos viendo lo que eran los intervalos y los intervalos decíamos que eran aquellos rangos de valores que están dentro de un conjunto numérico. Entonces tenemos la definición de los intervalos y esto en teoría, cuando le digo en teoría es cómo lo representamos en letras, en una expresión. Es todo aquel espacio que comprende un conjunto de números, una función, una ecuación, todo aquel espacio de la recta numérica que puede estar dentro de ese conjunto, a eso se le va a llamar intervalos. Y los intervalos se pueden representar, decíamos en la clase anterior, de dos formas principales. Una, intervalos abiertos, intervalos cerrados. O podemos tener una combinación de ellos, que sea un intervalo abierto por un extremo y un intervalo cerrado por el otro extremo. Representación gráfica de ello. Los intervalos abiertos en lo que es símbolos van a ser con los paréntesis y en lo que son los cerrados en símbolo van a ser los corchetes. Pero ojo con esto. Hay autores, hay incluso docentes que combinan las simbologías. Entonces ahí usted tiene que tener un poquito de análisis crítico para interpretar lo que es la forma de expresar de los intervalos. Yo voy a empezar sin combinarlos, pero realmente más adelantito los vamos a empezar a combinar y vamos a incluso a invertir los símbolos para que usted comprenda de diferentes formas esta expresión en cuanto a la simbología. Un intervalo abierto de forma gráfica siempre en la recta se va a representar. Un puntito sin rellenar es un intervalo abierto y un puntito relleno o con color o sólido, eso es un intervalo cerrado. Luego tenemos el primer ejemplo que poníamos en la clase anterior, que era determinar en notación de intervalos cuando una persona es menor de edad en El Salvador. Todos sabemos que una persona es menor de edad cuando tiene menos de 18 años. Ya cuando cumple exactamente los 18 años, entonces ya forma a ser parte de lo que es un joven adulto, ¿verdad? No adulto mayor, sino que un joven adulto. Pero empezamos el conteo de nuestras edades desde cero. ¿Por qué? Porque desde que nacemos empezamos a contar nuestras edades. Entonces tenemos un límite para el iniciar nuestro conteo. Ese límite que es cero desde nacer es un intervalo cerrado. Entonces por eso si ustedes ven aquí en lo que es la lámina, yo tengo un intervalo cerrado. Iniciamos desde cero el conteo de nuestra edad, pero nos están pidiendo determinar en intervalos cuando una persona es menor de edad. Es menor de edad desde que cumple los 0 años hasta antes de llegar a 18. Lo vamos a dejar abierto porque
Y aquí ponemos, porque antes de llegar a 18, porque al cumplir 18 años, esa persona ya es un adulto. Pero puede que haya tenido 17 años con 3 meses, 17 años con 3 meses, 4 días, 17 años con 3 meses, 4 días, 2 horas, y así 17 años, 3 meses, 4 días, 2 horas, 2 segundos, 3 minutos, etcétera. Entonces podemos representar de diferentes formas el extremo de la parte del límite de la edad. No así, el número 18 no va a formar parte de ese intervalo porque ya cuando la persona cumple 18 años ya pasó a otro rango de evaluación. Entonces, nunca va a formar parte el 18 de la evaluación por esa razón, porque ya al cumplirlos forma parte de otro grupo. Y otra, porque en las edades tendríamos un límite de edad cuando la persona fallece. Entonces, cuando la persona fallece, entonces ahí sí decimos, llegó desde tal extremo hasta tal edad. Entonces ahí sí cerramos el intervalo. En este caso no lo cerramos porque las edades siguen contando. Lo único que ha hecho es cambió de grupo de evaluación. Ya no forma parte de los menores de edad, sino que ahora forma parte de otro grupo. Entonces por eso al otro extremo dejamos el 18 abierto. ¿Por qué? Porque la numeración continúa hasta que esa persona fallezca. ¿Se comprende ese ejemplo? Ok. Luego teníamos, se recordarán que yo les puse los ejemplos de lo que eran la parte de las numeraciones de una nota de un examen. Por lo general, las notas de los exámenes decíamos que iban por excelente, iban por muy bueno, iban por regular, iban por necesita cambiarse de carrera. Entonces empezábamos a poner los intervalos y los rangos de edades y decíamos que para mí se me hace un poquito más fácil empezar de lo micro a lo macro, es decir, de lo más pequeño a lo más grande. Cuando hablamos de las notas que necesitan mejorar, nosotros poníamos como por ejemplo que son de las notas que van desde 0 a 5. Entonces, habían diferentes formas de expresarlo. Yo recuerdo que había un compañero que fue muy específico en la clase anterior y teníamos diferentes formas de expresarlo. Decimos que la nota empieza desde 0. Entonces yo hago un intervalo cerrado porque es el inicio de la nota. Yo no lo puedo poner usted en un parcial -1 porque no le puedo poner una nota negativa. Tengo que tener un inicio. Entonces ese inicio es desde 0. Aquí mi intervalo es cerrado. Pero me está diciendo que puedo llegar a tener una nota que necesita mejorar entre 0 a 5. Y aquí viene algo que hoy sí se lo voy a aclarar un poquito mejor. En la clase anterior, un compañero nos hacía la observación. Hoy lo vamos a incorporar para que quede un poquito más claro. Y teníamos que la nota va de 0 a 5. Ojo con algo. Yo puedo dejar este intervalo abierto. Y para dejarlo abierto le coloco un paréntesis. Cuando este valor de 5 va a ser mi marco de referencia de la siguiente evaluación. Es decir, que en regular yo puedo poner que regular va de 5 a 6, por ejemplo. Entonces, si yo pongo que va de 5 a 6, si se fija, este 5 forma parte de la siguiente evaluación. Entonces, como forma parte de la siguiente evaluación, quiere decir que todas las notas que me puedo sacar para formar parte del grupo de los que necesitan mejorar son todas aquellas que están abajo de 5, pero que nunca llegaron a formar parte de ese valor. Es decir, 4.9999 sigue siendo una nota de necesita mejorar. Pero ya cuando se convierte a 5, entonces forma parte de una nota regular. Ojo, eso es si yo quiero dejar el intervalo abierto, es decir, que este sea mi fin para un intervalo y mi origen para el siguiente. Entonces ahí son intervalos abiertos y por el otro extremo sería un intervalo cerrado.
pero, si yo quiero dejar totalmente restringida lo Linda. que es la expresión, jóvenes, ayúdenme con sus micrófonos. Yo los muteo por acá, pero siempre hay alguien que lo activa. Entonces, por favor, ténganme cuidado con los micrófonos. Ok, pero si yo quiero dejar restringido que realmente de 0 a 5 van a ser las notas de necesita mejorar y no hay ahí 5.1, 4.99, sino que exacto de 0 a 5, yo tendría que hacer un cambio. ¿Y cuál sería ese cambio? Que el 5 forme parte de ese intervalo y que para que forme parte de ese intervalo, yo lo tengo que dejar cerrado y ahí es donde viene el corchete. Entonces quiere decir que este 5 ahora forma parte de ¿quién? De ese intervalo. Ahora bien, para colocar las notas en el siguiente intervalo, se puede haber sacado 5.1. Ah, pero entonces ya el 5.1 se me sale del 5 y ahora forma parte del nuevo intervalo que sería iniciando acá. Siempre el intervalo cerrado y ahora sí forma parte del otro extremo. Por eso, por ese pequeño detalle de que siempre hay decimales que pueden llegar a formar parte de las otras expresiones, es que matemáticamente el intervalo en notaciones de expresiones sumativas, este extremo se deja abierto. ¿Por qué? Porque hay muchos decimales que pueden formar parte de un grupo y nosotros los estamos obviando. Pero eso se puede llegar a hacer cuando los datos son bien específicos. En este caso, yo lo voy a dejar abierto porque ese valor va a formar parte de la apertura del siguiente extremo. ¿Se comprende lo que les he tratado de explicar hasta ahorita? Hola. Sí, se comprende. Ok. Bueno, entonces como ese valor va a formar parte del inicio del otro extremo, entonces ahora sí, forma parte del inicio de la otra extremo, pero yo lo voy a restringir. Le voy a decir que ahora su inicio para ese grupo va a ser desde 5, cerrado en 5, pero lo voy a dejar abierto por el otro extremo porque este 6 va a llegar a formar parte de la otra nota. Pero aquí voy a hacer un pequeño cambio porque 6 realmente no tiende para ser buena nota. Entonces lo vamos a agregar un elemento más y le vamos a poner que de 5 a 7 puede llegar a ser regular, donde nosotros sabemos que el 7, como está abierto, la nota que puede llegar a ser regular de ese extremo es 6.9999. Pero ya cuando se saca 7, forma a ser parte del grupo de buenas notas, muy buenas notas. Y entonces ya ahí restringimos el extremo. ¿Hasta dónde puede llegar este grupo de notas? Hasta 8, solo tiene un intervalo no pequeño, cualquiera me puede decir, pero solo es un punto de diferencia. No es un punto de diferencia, es un rango de indefinidos, por así decirlo, opciones las que podemos llegar a tener. Puede llegar a tener 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, incluso 7.99, 7.999. Entonces ahí hay un rango bien grande de notaciones. Eso va a depender de cuántos decimales estemos utilizando para lo que es la asignación de nuestras notas sumativas. Entonces, por eso es que independiente se vea que solo hay un punto, usted siempre lo tiene que colocar. Dígame, hoy sí, dígame. Y podría ir de 7 a 9. Mami, 5. Ya que el sí. 9 no va a pertenecer ahí, sino va a ir en excelente. Exacto, a eso iba ahorita. Lo podemos poner de 7 a 9 si yo quiero dejar que el 9 forme parte del grupo de excelentes. Ojo, siempre que vamos a hacer nuestros intervalos tenemos que evaluar cuáles van a ser las categorías que yo necesito dejar bien claras.
porque si yo quiero dejarlo hasta 8, entonces quiere decir que el 8 va a ser parte de una nota excelente. Y todo dice, no, pero el 8 no puede ser una nota excelente. Excelente tiene que ser 9 y 10. Entonces vengo yo y pongo, en excelente vamos a tener los 9 y los 10 y vengo y automáticamente yo por eso inicio de abajo hacia arriba, porque eso me da la pauta para poder hacer posibles correcciones. Si por acá, y ahí va bien ese, qué cólera. Si tenemos 9 y tenemos 10, algún día voy a tener el 10 por ahí solito. Si tenemos 10 por este extremo, entonces quiere decir que este valor de acá tengo que cambiarlo a 9 porque el 9 es el inicio del próximo intervalo de evaluación. Entonces ya ahí yo hago un poquito más amplia las opciones para lo que están en las notas de muy bueno. ¿Por qué? Porque le estoy dando la oportunidad que se pueda sacar 8.5, 8.6, 8.9 sin llegar exactamente a la nota de 9. Ya cuando llega a 9 forma parte del grupo de los que se sacan excelentes notas. Y ojo, con el 10, ¿cómo iría el intervalo del 10? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿verdad? ¿Por qué va cerrado el intervalo del 10? Porque la nota máxima es hasta 10. Exacto, porque la nota máxima forma un 10. Ojo, que si de repente yo les pongo un ejercicio y le digo, mire, hágame el intervalo de notaciones represéntame las siguientes notas de forma de intervalos de un conjunto, pero utilice el sistema americano para poder asignarle lo que son las ponderaciones o las clasificaciones de nota. No vamos de 0 a 10. El sistema americano tiene dos tipos de formas de evaluar y es utilizando alfabeto y utilizando lo que son las numeraciones del 0 al 100. Entonces ahí usted va a tener que adaptar lo que es el intervalo. Por eso se les coloca siempre en esta guía que tienen ahorita, se les ha colocado solo un ejercicio de situación problemática, que es el ejercicio número 4. Donde usted tiene que interpretar la situación problemática para poder expresarla de una forma gráfica. Entonces, de repente a usted le dicen, mire, fíjese que quiero clasificar los productos que están en el tal supermercado, pero los que tienen rango de vencimiento de tal a tal fecha. Entonces, usted tiene que saber cómo lo va a clasificar, cuáles van a ser los elementos de inicio, cuáles van a ser los elementos de fin y cuáles que pueden llegar a formar parte de uno, que son el fin de un extremo, pero queda abierto para poder ser utilizado por el otro extremo. Entonces ahí son situaciones que se les podría estar dando en una situación problemática. ¿Cómo vamos a expresar los intervalos o más bien cómo ustedes van a encontrar en los diferentes libros las expresiones de los intervalos? Las representaciones prácticamente matemáticas. Esta es la forma correcta de expresar en notación matemática lo que es un intervalo. Y se lee, definimos que el intervalo A pertenece a los números reales, donde X es la variable del valor que nosotros estamos ingresando, pertenece a los números reales, tal que esa X forma parte de un -1 y es menor que -2. Ojo, esa es una expresión matemática donde yo puedo incorporar cualquier valor a esta variable X. Pero esta expresión lo que me está diciendo cuáles son los conjuntos de los números que forman parte de un grupo en específico o de un intervalo en específico de una expresión. ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿A qué grupo de números pertenece y cuáles son las condiciones
que me le están colocando a ese grupo de números. Puede ser una misma naturaleza, pero con las restricciones que me colocan, entonces ahí yo puedo empezar a delimitar los elementos de ese intervalo. ¿Cómo vamos a verlo ya de forma real? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Me dice, exprese la expresión y representación matemática de los intervalos. Expresión es la notación, básicamente. Una notación de conjunto, de intervalo. Me dice en esta ocasión que tengo menos 1,2 como intervalo, pero aquí si se fijan está la combinación de lo que son los símbolos. El menos 1 tiene un paréntesis, eso me dice que es un intervalo abierto, que tiene continuidad, que puede formar parte de un conjunto, pero también me da la apertura a un conjunto nuevo. Y en el otro extremo me dice que el intervalo es cerrado. ¿Por qué? Porque tengo un corchete y el corchete está dirigido hacia la variable o la constante. En este caso es 2. ¿Cómo voy a hacer su representación en la línea numérica? Esa es la línea numérica. Aquí tengo el menos 1 y decíamos que en la representación de línea numérica los intervalos abiertos se representaban con un círculo sin rellenar y los intervalos cerrados se representaban con un círculo relleno. Entonces en este caso tengo el 2 que me dice que es un intervalo cerrado. Entonces por acá yo puedo poner el círculo, pero ese círculo, y usted que está en su casita lo puede hacer mucho mejor. Y ese es un círculo relleno. ¿Qué me está diciendo ese intervalo? Que todos esos valores que están por acá forman parte de un conjunto. ¿Cuál conjunto? El que está entre el intervalo menos 1, 2, donde un extremo es abierto con continuidad y el otro extremo es cerrado. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Lick. Sí, ingeniera. Sí, licenciada, se comprende, se comprende. Ok, excelente. Vamos con otro ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos nuestra notación de intervalo. Ojo, presten atención a esto porque eso es lo que le va a salir en los laboratorios y lo que les está saliendo en el parcial. Yo le puedo colocar en un parcial. El intervalo A está compuesto por todos aquellos elementos que pertenecen a los números reales, tales que esos elementos sean mayores a 3. Esa es la notación de intervalo que yo le voy a colocar. Entonces usted lo tiene que interpretar y hacer una representación analítica y hacer una representación gráfica. ¿Cuál es la representación analítica? Ponerle números. Y la representación gráfica, expresarlo en lo que es en la línea numérica. Y aquí está bien fácil porque me dice que los elementos del intervalo van a ser todos aquellos que puedan tomar valor mayores a 3. Ojo, me dice mayores a 3, quiere decir que da la posibilidad de que pueda tomar cualquier otro valor diferente a 3. Entonces, por esa razón, es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque para que sea cerrado aquí tendría que ser mayor o igual. Si esto se cumple que es mayor o igual o menor o igual, entonces es un intervalo cerrado. Pero en este caso, como solo tiene el mayor, yo sé que iniciamos desde 3 y me dice que como son mayores, la tendencia va al más infinito por el lado de los positivos. Entonces el otro extremo de mi intervalo sería el infinito, pero ambos extremos van abiertos. ¿Por qué van abiertos? Porque no hay una igualdad. Eso es en representación analítica. En representación gráfica, ¿cómo la vamos a representar? Tenemos nuestra línea numérica. El inicio de mi intervalo es en 3, pero es en un intervalo abierto porque en cualquier momento ese 3 puede formar parte de otro grupo. Y me dice que la tendencia es a los mayores que 3, o sea, hasta el más infinito. Entonces yo voy a trazar mi línea, pero voy a poner una flechita rellena que eso me indica que es un valor que tira al más infinito. Está representando un más infinito. Si usted no me pone la flechita, es como que no haya terminado lo que es el intervalo de representarlo.
O si de repente me puso un círculo, eso quiere decir que el punto donde puso el círculo es el nivel del intervalo. Cuando representamos infinito, siempre lleva esta flechita rellena para representar lo que es un finito. ¿Se comprende? Sí, sí, ingeniera. Sí. Ok, Mire, le tengo una pregunta. dígame. ¿Y si fuera menor? Ah, ok. En vez de ser X mayor Ujú, fuera menor. Ok, pongámoslo ujú. aquí. Si tengo X menor a 3, aquí tenemos nuestro intervalo. Entonces, ojo con algo, es menor a 3. ¿Cuáles valores estoy buscando? Menos infinito, ¿verdad? Entonces ahora se cambian o se invierten las posiciones. ¿Por qué? Porque me está diciendo que son menores a 3. Entonces queda abierto siempre, pero 3 es mi límite, por así decirlo, por el lado, o mi inicio. En ese caso no es un límite, es un inicio por el lado derecho, pero dice que son menores a 3. ¿Cuáles son los menores a 3? Todos aquellos que tienden a negativo. Entonces es menos infinito. Y aquí es donde viene el otro extremo. Pero siempre queda abierto porque puede tomar cualquier valor. En la recta numérica, ¿cómo quedaría? Yo tengo el 3 por aquí y esto da la tendencia al infinito. Entonces iniciamos por ese extremo, un círculo abierto porque es un intervalo abierto que tiende a menos infinito. Pero aquí viene siempre nuestra flechita y usted la rellena porque eso me representa que es un infinito. ¿Se comprende? Ingeniera, Hola. a la par del 3 no iría Sí, corchete. ¿Aquí? No. Ajá, en vez de paréntesis. No, porque me está diciendo que es menores a 3. Si me dijera menores o iguales a 3, entonces ahí sí va un corchete, porque me lo está delimitando que desde el 3 hacia abajo. Ah, vaya, muchas gracias. Ok. Siguiente, veamos la siguiente lámina y aquí es donde vamos a pasar un poquito ya a lo que son las clasificaciones de los intervalos. Y vamos a terminar de comprender el uso de corchetes y de paréntesis. Aquí, jóvenes, ya no voy a utilizar paréntesis. Los corchetes me van a servir para representar intervalos abiertos e intervalos cerrados. ¿Por qué? Porque el corchete cuenta con una característica. El corchete yo lo puedo poner de esa forma y eso me representa intervalos abiertos. O lo puedo poner lo normal que nosotros conocemos y eso representa intervalos cerrados. ¿Se comprende? Sí, Sí, se comprende, se Ok. comprende. Eso se puede hacer también con los paréntesis, pero es bien raro que usted vaya a buscar una referencia bibliográfica y que me llegue a encontrar un paréntesis invertido. No se ve bien, la verdad. Entonces, por eso es que no se utiliza, pero que lo puede llegar a encontrar, lo puede llegar a encontrar. ¿Qué es lo que más se utiliza? Es el corchete y las llaves. Si usted ve un corchete invertido, eso es, o con las puntas hacia afuera, así es el lenguaje que la mayoría de matemáticos utiliza. Si usted ve un corchete con las puntas hacia afuera, eso quiere decir que es un intervalo abierto, pero si el corchete está normal, con sus puntas hacia adentro, eso es un corchete, eso es un intervalo cerrado. ¿Cuáles son las clasificaciones de los intervalos que podríamos llegar a tener? Podríamos llegar a tener desigualdades, notaciones y representaciones gráficas. Dentro de ellas tenemos los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son todos aquellos donde me dice que el valor de X va a estar expresado por una constante menor o igual. Ojo, mire, aquí viene un igual
o otro valor por el otro extremo menor o igual. Estos símbolos son interesantes porque si yo lo ubico, la puntita del símbolo va en dirección hacia la variable, eso me está indicando que es menor. Y si la puntita va abierta hacia la variable, eso me está indicando que es mayor. Entonces, en este caso, justo en este caso, me está diciendo que la variable X puede ser mayor o igual a A, o la variable X puede ser menor o igual a B. Pero el igual me está delimitando los intervalos. ¿Qué quiere decir? Lo primero que yo voy a hacer es ubicar los corchetes y los corchetes con sus puntas hacia adentro porque están igualados. Entonces, esta igualdad me dice que son intervalos cerrados donde A y B van a estar dentro de un solo intervalo. Esa es su representación en notación de intervalo, donde X pertenece a todo lo que está dentro de A y B, incluidos los extremos, los laterales. Y en notación gráfica, sencillo. Tenemos los puntitos rellenos, sombreados o completos, como usted lo quiera ver, por ambos extremos, pero lo interesante es que está coloreada la parte dentro de ellos. Eso me está diciendo que desde A hasta B y todo lo que está dentro forma parte de ese intervalo. Si lo queremos ver en notación de conjunto, me está diciendo que todos los elementos que están dentro de A hasta llegar a B forman parte de un mismo conjunto. Ahora bien, tenemos otra forma de representarlo, lo que son los intervalos abiertos, donde los corchetes, las puntas las llevan hacia afuera. ¿Cuál es la diferencia? Si lo quiero ver en forma de representación, si se fijan, el mayor y el menor no tienen el igual. Entonces, como no tienen el igual, eso me está representando un intervalo abierto. Los corchetes los voy a tirar abiertos con las puntitas hacia afuera. En representación gráfica, los círculos van transparentes o sin colorear o sin sombrear o no están rellenos, como usted lo quiera ver, pero se nota la diferencia. Entonces eso me indica en forma gráfica un puntito sin rellenar que tengo un intervalo abierto, pero puedo tener la combinación de ellos. ¿Y cuál es la combinación de ellos? Que por un extremo sea abierto y que por el otro extremo sea cerrado. Y aquí es donde viene a jugar bastante la representación gráfica. ¿Por qué? Porque si se fija este corchete, las puntitas las tiene hacia afuera, eso quiere decir que es un intervalo abierto. Pero por el otro extremo está normal, entonces es un intervalo cerrado. Y gráficamente un puntito está transparente y el otro puntito está relleno. Eso me indica que es un intervalo abierto por un extremo y cerrado por el otro extremo. Si lo queremos darle ya un nombre propio, sería abierto por el lateral izquierdo, cerrado por el lateral derecho. En otro caso lo podríamos tener cerrado por el lateral izquierdo y abierto por el lateral derecho. En algún ejercicio yo le podría colocar cuál es el lateral que está qué tipo de lateral tiene el siguiente ejercicio. Entonces usted me va a decir un intervalo con el lateral abierto, un intervalo con el lateral cerrado. Eso va a depender del enunciado del ejercicio. Pregunta de la forma de representarlo ya utilizando los corchetes. No, ingeniera. Ok, excelente. Vamos a pasar y ahí vienen los ejemplos de cada uno de ellos. Si se fijan, extremos cerrados, abiertos, combinados, lo único que abierto por el lateral izquierdo, cerrado por el lateral derecho y viceversa. Entonces ahí la forma de expresarlos es la que nosotros nos vamos a guiar. Aquí en este extremo me está diciendo incluye los límites, es decir, que si están cerrados por ambos extremos, el número que me aparece en esta evaluación está incluido dentro del intervalo.
pero que si están abiertos, los límites no se incluyen. Usted sabe que por este extremo puede llegar a 2.99 y por el otro extremo puede llegar a 7.99. Y cuando uno es abierto y otro cerrado, en uno incluye el límite y en el otro no incluye el límite. Esas son posibles preguntas de exámenes, joven. Ahora bien, ¿qué más podemos tener? Podemos tener semirrectas cerradas. ¿Y qué quiere decir una semirrecta cerrada? Es cuando solo tenemos un punto de límite para iniciar lo que es nuestra evaluación o para poder formar lo que es nuestro intervalo. Y es lo que mirábamos en el ejercicio anterior, que solo nos daban una X mayor a un número. Entonces, en el caso de este ejemplo, tenemos a todos aquellos elementos o todos aquellos números que forman parte del intervalo cerrado en 4 hasta el más infinito. Si se fijan, el 4 es el inicio, el límite de mi intervalo, entonces yo lo puedo colocar con un puntito cerrado hasta más infinito. Y aquí viene la flechita que yo les decía. Y todo lo que va a ir sombreado bajo de esa flechita sería hasta el infinito. ¿Lo puedo encontrar por el otro extremo? Sí, es lo contrario, el ejemplo que estábamos viendo. Si no me dice que es mayor o igual a, me puede decir que es menor o igual a, entonces eso va a depender hacia dónde apunte el símbolo. Si es mayor, entonces vamos por el lado derecho, y si es menor, vamos por el lado izquierdo. Pueden ser incluso abiertos cuando no existe la igualdad entre ellos. Entonces, lo que me va a dar la pauta, jóvenes, si no se vayan a confundir, son estos símbolos. Si me dice menor, vamos hacia el lado izquierdo. Si me dice mayor, vamos hacia el lado derecho. Y si tiene la igualdad, eso incluye el número de evaluación. Si no me dice la igualdad, eso no me incluye el número de igualación. Entonces quiere decir que es un intervalo abierto, y si lo incluye es un intervalo cerrado. ¿Preguntas? No le. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos con las operaciones con los intervalos. Así como en los conjuntos habían uniones, intersecciones, sumas, restas, etcétera, etcétera. Lo mismo tenemos con los intervalos. Podemos restarlos, podemos sumarlos, podemos unirnos. Entonces vamos a empezar con la operación de unión. La unión de intervalos, ya no es de conjuntos, es de intervalos. Es una forma más de representar un conjunto realmente. Entonces tenemos la unión de un intervalo A con B. Y me dice que contiene los elementos de A más todos los elementos de B. ¿Cómo se va a representar? A unido con B va a ser igual. Todos los elementos que pertenecen en este caso a los reales, tales que, y aquí viene la evaluación, tales que los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a B, todos ellos siempre van a formar parte del conjunto de los reales. Pero démosle sentido a eso. Ejemplo, tengo un conjunto A, donde el conjunto A inicia desde -4 a 2, pero en 4 es un intervalo cerrado y 2 es un intervalo abierto. Y en el conjunto B tengo los elementos que están desde -3, exacto, porque es un conjunto cerrado, hasta 3, que es un conjunto abierto, y me pide calcular, me dice. Entonces, si me pide calcularlo, yo lo voy a hacer de una representación gráfica. Y aquí me voy a guiar básicamente por el voy a representar el primer intervalo. El primer intervalo es el A. Me dice que está desde el -4 al 2, pero el -4 es un intervalo cerrado. Entonces, el puntito va relleno desde el -4. Al 2 dice, en la línea numérica tengo el 2, pero el puntito va abierto. ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto. Pero me están pidiendo la unión. ¿Cuál es la unión?
Para saber la unión yo tengo que graficar o representar en la línea numérica el siguiente conjunto. ¿Dónde está el siguiente conjunto? Está en -3, intervalo cerrado, y llega hasta 3 con un intervalo abierto. Entonces ahí yo ya coloqué o hice la forma gráfica de lo que son los intervalos en lo que es la recta numérica. ¿Por qué? Porque simple y sencillo he colocado cada uno de ellos en representación gráfica. Por ahí dice una compañera que escucha entrecortado. No sé los demás cómo están escuchando. Yo escucho bien. Ok, excelente. Ok, continuamos entonces. Esto, jóvenes, solo es la representación de los intervalos. No he hecho lo que es la unión, que es lo que me están solicitando. Para hacer la unión, entonces yo tengo que abarcar todos los extremos. Quiere decir que voy a colocar desde lo que es el -4 cerrado hasta lo que es el 3 abierto. Entonces yo ahí ya estoy representando la unión. ¿Por qué? Porque estoy abarcando todos los elementos de ambos intervalos sin dejar ninguno fuera de ellos. ¿Cuál sería entonces la representación en intervalo de esta unión? Nos quedaría que la unión del intervalo A con B va a ser igual desde -4 hasta 3, pero el 3 es un intervalo abierto. Eso es básicamente el cuidado que tenemos que tener. Que ambos sean cerrados por un extremo o abiertos por ese extremo. Ya más adelante vamos a ver qué sucede cuando de repente por acá nos quedó que es un intervalo abierto y un intervalo cerrado, cuál es el que vamos a expresar en la unión. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, ahorita sí. Y Ok. en todos Sí, los licenciada, se comprende. ejercicios abarcarían, como decir, todos los elementos, o va a haber en alguno en que no abarque algún elemento para lo de la unión. Cuando es unión, abarca todos los elementos. Ya vamos a ver cuando es intersección, cuando es una resta, cuando es una suma, cuando es un intervalo disyunto, porque también hay. Ya lo vamos a ir viendo, pero si es unión, tenemos que graficarlo para saber, por ejemplo, el intervalo A solo llegaba hasta 2, pero el intervalo 3, sí, el intervalo 2, perdón, llegaba hasta 3. Entonces, quiere decir que este pedacito en la unión forma parte de un todo. Es como que usted venga y haga su diagrama de Venn, y dentro de su diagrama de Venn ponga todos los conjuntos. Entonces ya esa es la unión, que estén todos dentro de una misma cajita de representación. ¿Seguimos? Ok, ahora tenemos la intersección y aquí vamos a ir ampliando un poquito más y resolviendo lo que la compañera preguntó. Sabemos que la intersección contiene todos los elementos que son comunes, ojo, los elementos que son comunes en ambos intervalos, no, que forman parte de ambos intervalos. Su representación a través de la expresión matemática es la siguiente. Los intervalos, el intersecto de los intervalos A y B va a ser igual a todos aquellos elementos que pertenecen a los reales, tales que estos elementos pertenezcan a A y también estos elementos pertenezcan a B. ¿Cómo va a ser la forma de trabajarlos? Y aquí tenemos el mismo ejemplo. Tenemos el intervalo A que sabíamos que iba desde -4, cerrado desde -4, eso quiere decir que incluye el -4, hasta el 2 abierto. Quería decir que el 2 no está incluido, pero es
parte de lo que es nuestra representación. Y tenemos el intervalo B que nos decía que inicia en -3 cerrado, es decir, que incluye, y llega hasta el 3 positivo. Ojo, ahí estamos bien, ahí solo hemos representado los dos intervalos, pero lo que me están pidiendo es la intersección, en qué momento ellos se cruzan, y aquí lo tenemos. Los elementos, dice que son todos aquellos elementos comunes entre ambos intervalos. ¿Qué es lo que tienen en común? Exactamente lo que está desde -3 hasta 2 es lo que tienen en común. Entonces a eso se le va a llamar intersección del intervalo A con el intervalo B. Representado ya en notación, esto va desde -3 cerrado, el intervalo cerrado desde -3 hasta 2, pero abierto. ¿Por qué? Porque casualmente, mire, acá nos quedó que este punto es abierto. ¿Se comprende? Sí. Okay. Muy bien, seguimos entonces. Luego tenemos la diferencia de intervalos. ¿Y cuál es la diferencia de intervalos? Todos aquellos elementos que están en A, pero que no están en el intervalo de B. Es similar a lo que estábamos viendo en los conjuntos. Y se lee la diferencia de A con B es igual a los elementos que pertenecen a los reales, tales que estos elementos pertenecen a A, pero y estos elementos son diferentes en B o que no existen en B. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los mismos, el mismo ejemplo para que no se me pierdan. Graficamos el intervalo A, graficamos el intervalo B, pero ahora buscamos todos aquellos elementos que están en A, pero que no se encuentran en B. ¿Quién ya visualizó cuáles son los elementos que están en A, pero que no están en B? -4. -4 y qué más, porque es intervalos. 2. 2. Ok, vamos a ver. ¿Ya lo vieron? Son todos aquellos elementos que están en A, pero que no se encuentran en B. Entonces, este extremo de acá, que si se fijan es lo que me sobra de donde inició B. B inició en -3, cerrado en -3, hacia el resto de números por el lado derecho. Pero el 4 iniciaba, el intervalo A iniciaba en -4. Entonces, ese espacio que está acá es la diferencia de lo que tiene A, pero que no se encuentra en B. Intervalos cerrados, si se fija. Y en ese extremo, y aquí lo vamos a dejar abierto, si se fija, la diferencia es cerrado desde el -4, ambos son cerrados, pero abierto en lo que es el intervalo del -3. ¿Y por qué va abierto? Porque si bien es cierto, está cerrado para lo que es el intervalo B, pero dentro de A todavía hay elementos. Entonces, por eso es que siempre predomina el intervalo que se está evaluando. Entonces, ahí, si se fijan, quedó abierto. ¿Preguntas? Y si tuviéramos -4 sería abierto y -3 cerrado, ¿cómo sería? -4, ese estuviera abierto y ese cerrado. Hola, la compañera que habló. Sí, o sea que estuviera abierto en -4 en A y en B estuviera cerrado con -3. Ok, así, coloreadito. Ok, entonces aquí me quedaría en -4 quedaría abierto y en -3 queda cerrado. Ya me confundí un poco, ¿le podría volver a explicar eso?
Vaya, lo que la compañera preguntó es que si en -4 estuviera abierto el intervalo y en -3 en el lado de B estuviera cerrado, ¿qué es lo que sucedería? Si se fijan, en -4 queda abierto, quiere decir que aquí hay una continuidad. Eso es lo que nos está preguntando la compañera. Entonces, quiere decir que el intervalo está abierto, porque es el que estoy evaluando, pero por el otro extremo me quedó cerrado, entonces ahí ya no hay valores que evaluar, entonces ahí ve, lo cerramos. Con un ejemplo más adelante creo que solventamos esa parte. ¿Otra pregunta? Pero en ese ejercicio que tiene ahí sería que tiene, perdón, que tiene A que no tiene. Va, espérenme, voy a borrar lo que hice. En ese ejercicio inicial, si se fijan, A inicia desde -4 hasta 2. Inicia desde -4 cerrado, entonces por eso este puntito está cerrado. Y llega hasta 2 abierto, quiere decir que el 2 no forma parte porque puede ser la continuidad de otro intervalo. Y en B iniciamos desde -3 cerrado y llega hasta 3 abierto, lo mismo, quiere decir que el 3 no puede formar parte exactamente, no forma parte de ese intervalo porque puede ser el inicio de otro. Como me pedían la diferencia es todo aquello y me piden la diferencia de A respecto a B. Entonces son todos aquellos elementos que están en A, pero que no forman parte de B. Todo lo que está en A y que no forma parte de B es justo este extremo que tengo aquí. Solo este extremo de acá es lo que forma parte de A, que no está en B. Aquí me quedó cerrado. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí dejamos B abierto porque forma parte del otro intervalo. Pero si B, en vez de comenzar B en -3, comenzará en -2, ¿cómo iría el intervalo? Ok, comenzara por aquí, -2. Pero, ¿cerrado o abierto? ¿Cómo quiere que lo iniciemos? Es decir, A y B serían prácticamente lo mismo. Lo único que cambiaría en B es que en vez de comenzar el intervalo cerrado en -3, comenzaría en -2. Mi duda es, A siempre iría cerrado, pero B iría abierto en -3 o en -2. No, va cerrado, porque si inicia desde acá, quiere decir que este puntito lo corremos hasta aquí. Entonces, como lo corremos hasta acá, va abierto porque inicia desde aquí hacia el otro extremo. Acuérdese que es el inicio de B. B todavía tiene bastantes elementos. Solo se corre el puntito hacia donde inicia el otro intervalo. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, sigamos entonces. Tenemos lo que son el complemento. ¿Se acuerdan que en los conjuntos veíamos cuál era el complemento de los conjuntos? Y ahora en lo que son las notación de intervalos, tenemos que el complemento de A, en este caso vamos a hablar de A, y quizás me voy a retroceder un poquito acá porque nos hizo falta algo. Esperen, lo voy a borrar esto, porque eso se los quería preguntar a ustedes. ¿Qué pasa si yo les digo, ya no les estoy preguntando la diferencia de A con B, sino que ahorita les voy a preguntar la diferencia de B con A? ¿Cuál sería el intervalo que representa la diferencia de B con A, jóvenes? 2 y 3. 2 y 3. Exacto. ¿Y sus intervalos, su representación está abierta o está cerrada? Abierto. Abierto, ¿verdad? Aquí está más que claro, ambos intervalos están abiertos. Entonces, mire, esa sería la representación. Así lo tendríamos que dejar la representación. Lo único que es de B menos A.
y toda esa parte de aquí tiene que ir sombreadita, porque me está diciendo que es la diferencia de los intervalos de B hacia, o todos aquellos elementos que están en B, pero que no forman parte de A, y abiertos por ambos laterales. ¿Por qué? Porque así está expresado en lo que es la gráfica. Yo por eso siempre les voy a pedir la gráfica, porque la gráfica me da como más visibilidad de lo que son los elementos. Ahora sí, pasemos. Licenciada, Hola, dígame. y mira, antes de que pase al otro lado, y entonces, ¿por qué se representa B abiertos y en ambos lados están cerrados? No, en esos extremos no están cerrados. Aquí están abiertos. ¿O de cuál me está hablando? ¿De la? Oscar. Sí, de la le está diciendo, o sea, licenciada. O sea, me está hablando de ese extremo de acá. Sí, de la diferencia de A y B. Va, ok. Aquí lo que sucede es que aquí B está cerrado, pero es el inicio de muchas más opciones que tiene ese elemento. Por eso es que se representa abierto, porque es el inicio de ese intervalo. Está cerrado para lo que es en sí el intervalo B. Pero para representar lo que es la diferencia, o sea, llegamos hasta ahí, pero es el inicio de los otros elementos. Si, por ejemplo, B fuera de este extremo hacia acá, entonces ahí sí yo lo podría cerrar, porque ya no hay continuidad hacia el otro extremo, sino que hasta ahí llegó. Pero como en este caso es el inicio de muchos más elementos, entonces por eso es que se deja abierto. No sé si le solvento la duda, Oscar, o alguien. Sí, todo claro. Ok, continuamos entonces. Hoy sí pasamos a lo que es el complemento. Y en el complemento son todos aquellos elementos que no se encuentran en A, pero que también pueden definirse dentro de lo que son los conjuntos reales. La representación gráfica o la representación, perdón, matemática es el complemento del intervalo A va a ser igual a todos aquellos elementos que pertenecen a los reales, tales que estos elementos sean diferentes al intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Me pide calcular el intervalo de -4 hasta 2, pero en -4 el intervalo es cerrado y en 2 el intervalo es abierto, y me piden calcular su complemento. Acuérdense que esta comita siempre representa lo que es un complemento. Ahora bien, yo voy a representar gráficamente esta expresión. Siempre les voy a recomendar los intervalos, represéntalos gráficamente porque es un poquito más fácil trabajarlos. Si yo lo represento gráficamente, tengo desde -4 un intervalo cerrado y llega hasta el número 2 con un intervalo abierto. Pero lo que me están pidiendo es calcular el complemento y me dice que el complemento son todos aquellos elementos que no se encuentran en A. ¿Qué es lo que no se encuentra en A? Se encuentra en A desde -4 hasta el menos infinito por ese extremo izquierdo y desde 2 hasta más infinito por el otro extremo. ¿Qué es lo que yo veo que me llama la atención de lo que están visualizando en la gráfica, jóvenes? Algo que le llame la atención, que no me comprenda, porque vamos aquí, ahí lo voy a representar ya. Los dos intervalos están abiertos. ¿Cuáles dos intervalos? -4, todos los intervalos que están antes de -4, donde dice el complemento de A, donde tiene la flechita
¿Eso de acá? Ah, Ajá, correcto. Ese, si se fijan, los dos intervalos ajá. los tiene abiertos. ¿Por qué los dos intervalos los tiene abiertos? Ese yo creo que está comprensible porque va hasta menos infinito. Entonces se comprende que el intervalo va abierto, ¿verdad? Ujú, Ok. sí. Y este otro porque está abierto. Sencillo, jóvenes. Está abierto y es como la explicación de lo que les acabo de decir anterior, porque es el inicio del intervalo A. Si se fijan aquí, iniciamos A. Entonces, aunque en el intervalo original eso esté cerrado, pero quieras o no, en el complemento o en la representación de alguna operación, es el inicio de un intervalo. Entonces, en los inicios de los intervalos siempre van abiertos para las operaciones. No así en el otro extremo. Si se fijan en el otro extremo va cerrado, pero en el original está abierto. En este que yo estoy encontrando el complemento está cerrado porque para mí esto es el fin o el límite de un intervalo de evaluación. Cuando yo expreso, y aquí no quiero que se me vayan a confundir, cuando yo expreso mi valor original, lo represento tal cual, abierto, cerrado. Pero cuando yo hago una transformación o una operación, si este es un inicio, esto va abierto. Y si esto es un fin, esto va cerrado. Eso es lo que quiero que comprendan. Entonces, ese es el inicio de esta nueva operación que sería el complemento. Entonces va abierto. ¿Por qué? Porque es el inicio del intervalo. Y este es el fin del intervalo, entonces el otro que yo estoy encontrando, eso va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque ya no hay más elementos. Aquí ya no hay más elementos. El intervalo A está en este extremo A de aquí. ¿Se comprende? Sí, Lick. Sí. Solo una consulta, Lick. A Diga. la hora de representar los palitos esos con los circulitos como que son batutas, sería así como está aquí en la gráfica o sería con la flechita, así como lo había hecho más antes. Ah, Con la no, flechita. lo puede representar con la flechita, ese no hay ningún problema. Aquí, en este extremo de acá, aquí va la flechita. Ya me cerré la compañera. Que la batuta. Ok, aquí va una flechita. Usted puede representarlo con una flechita y eso ya me indica que eso va al infinito. Igual si me lo deja así con el circulito abierto, yo sé que eso va al infinito, pero lo recomendable sí es que usted me coloque lo que es la flechita porque esa ya es una tendencia infinitesimal se llama. ¿Otra pregunta, jóvenes? Sí, Gracias, Lick. pregunta. Cuando son menos infinito, más infinitos, siempre se van a representar con los circulitos abiertos. Sí, es lo que preguntaba la compañera anterior. Lo puede representar con los círculos abiertos y no hay ningún problema. Es una forma de notación. O lo representa como yo se los había explicado, que es con la flechita rellenita, que eso me indica que eso continúa, es al infinito. Creo que es más comprendible con la flechita para no confundirse. Sí, yo por eso utilizo la flechita, porque eso me dice, eso, con solo verlo, yo sé que eso es al infinito. Ya cuando veo al círculo es, ¿y cuál será el valor que ahí agarra? Entonces yo busco un valor y me tardo más interpretarlo. Entonces yo por eso les sugiero cuando le den las tendencias a más o menos infinito, utilicen de un solo la flechita. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Estamos bien, ¿verdad? Ok, siguiente porque no hemos terminado. Tenemos lo que es la diferencia simétrica y si se acordarán, la diferencia simétrica es todo aquello. Se dice que la diferencia simétrica de A y B contiene todos los elementos que pertenecen a A menos B o B menos A, o sea, todos los elementos. Para que usted me lo comprenda mejor, me voy a ir de un solo al ejemplo.
y me pide calcular. Siempre traemos el mismo ejemplo para que no se me pierdan. El intervalo A y el intervalo B. Lo primero que yo voy a hacer es graficar cada uno de los intervalos. Grafico el primer intervalo que es con su representación normal que dice que en un extremo es cerrado y en el otro es abierto y voy a graficar el segundo intervalo que sería el B con lo mismo, respetando sus extremos, su notación de intervalo en cada uno de los extremos. Pero me piden calcular lo que es la diferencia simétrica. Y ojo, que en conjunto la diferencia simétrica, si se acordarán, era algo así el símbolo. Esa era la diferencia simétrica. De aquí en adelante, incluso esto les va a servir si ustedes son de ingeniería y van a llevar las 4 matemáticas, incluso en física, las diferencias simétricas se representan con un triángulo. Entonces aquí me están pidiendo calcular la diferencia simétrica. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Si dice que es todos los elementos que pertenecen a menos B o B menos A. Entonces veámoslo. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Son aquellos elementos que están en sus extremos, pero que, por ejemplo, estos no forman parte de aquí, ni estos no forman parte de aquí. Entonces, esos son como los complementos, todas aquellas cosas que sí son parte de un conjunto universal, pero en ningún momento se pueden llegar a mezclar. Esas son las diferencias simétricas. ¿Cómo las vamos a representar? Y ojo aquí. El cuidado que siempre van a tener son esos intervalos. Voy a borrar un poquito. Vamos a borrar esto y esto. Y el cuidado que ustedes van a tener son eso, véalo así, las chibolitas, si van negritas o si van transparentes. En este extremo de acá no hay donde confundirse. El inicial está cerrado, estamos cerrados. Pero en este extremo de acá, el intervalo va abierto. ¿Por qué va abierto? Porque es el inicio del intervalo B. Pero por el otro extremo va cerrado. ¿Por qué? Porque es el inicio, el fin del intervalo A. Y por el otro extremo creo que no hay donde perderse, continúa abierto. ¿Se comprende, jóvenes? O sea, Lick, que en esta es la diferencia de los dos y en el anterior solo es de uno. Exacto. Oh, y mire, una pregunta. En el conjunto, ¿cómo se lee el signo V en la lectura? ¿Qué significa? V. ¿Cuál Ajá. V? No Una la V ve. chiquita. En donde dice A. Ajá, una V. Ajá, es acá. Ese que está acá. Este tiene dos formas de leerlo. En esta ocasión se lee I. I, es una I, donde me está diciendo que los elementos que pertenecen a los grupos reales, tales que estos elementos pertenezcan a menos B y esos elementos pertenezcan a menos B, entonces lo que me está diciendo que son estos extremos, estos y estos extremos de acá. Son diferentes a lo que yo tengo en este centro de acá. Eso es lo que me está diciendo. Que estos extremos tienen que ser diferentes a todo lo que está en ese extremo. ¿Se comprende? Sí, y esa misma V invertida también significa I también. Así. Sí. Ahí significa O. O. Como V es I. Invertida es O. Gracias, Lick. ¿Cuál sería la diferencia? Que en I se tienen que cumplir en ambos extremos. Y con O es que en cualquiera de los extremos, si está aquí o está allá, no importa, la propiedad se cumple. Pero con el I en ambos extremos se tiene que cumplir. ¿Otra pregunta, jóvenes?
con lo del B tengo duda, por lo de los círculos que uno está relleno y el otro no. Vaya, a ver, vamos a ver cuál. Voy a borrar todo. Lo del P aquí o aquí. En lo de los positivos. En la de los positivos, en ese extremo de acá. Sí, sí. Ok, vaya. Ese círculo está cerrado porque es el fin de lo que es el intervalo A. Si se fija aquí, inicia el intervalo A. O sea, aquí termina el intervalo A, perdón. Entonces está cerrado porque ahí terminó mi intervalo. Por eso yo lo cerré. Y en ese extremo de acá queda abierto porque ambos intervalos, si se fija, el original del B me lo lleva abierto. Entonces por eso lo dejé abierto. Quiere decir que aquí el intervalo que se toma es este de aquí, mire. Aquí había un paréntesis, entonces simple y sencillo lo dejé abierto. Pero en ese extremo no, porque aquí ya se me terminó los valores que traíamos en A. Entonces como ya se me terminaron, yo lo transformo y ahora lo paso a cerrado. ¿Se comprende ahora? Sí, gracias. Ok, ok. Por ahí tienen un ejercicio. Ouch. Espérenme que se me acabó la presentación. Por ahí tienen un ejercicio. Les voy a dejar ese ejercicio. Creo que no les he habilitado el laboratorio todavía. Solo déjenme ver si ya les habilité el laboratorio. Si no les he habilitado el laboratorio, creería yo que este ejercicio les va a quedar ahorita para el laboratorio para no dejarles más trabajo a ustedes. Porque si no recuerdo si ya se les habilitó. Ok, vaya. Ya verifiqué en el aula, todavía no les he habilitado el laboratorio, entonces para no sobrecargarlo, yo sé que tienen otras asignaturas. Este ejercicio les va a contar por el laboratorio de esta semana. Les voy a habilitar en el aula de apoyo el espacio donde usted me pueda subir. Desarróllelo en su cuadernito. Después que lo haya desarrollado en su cuadernito, le toma una foto o lo escanea y me lo sube en el espacio donde va a decir laboratorio de esta semana. Y eso le va a contar como nota de laboratorio. Se lo voy a dejar habilitado hasta el fin de semana para que usted lo haga con tiempo. Cualquier duda que tenga me la pueda realizar en ese lapso de tiempo a través de Teams o a través del foro de consultas y yo con gusto le voy a apoyar. Pero ese ejercicio, jóvenes, les va a quedar como laboratorio y para que quede ahí de evidencia ya le vamos a poner ahí que eso va a ser un laboratorio. Aquí lo voy a poner. Ejercicio de laboratorio. Para que les quede ahí de evidencia. Ese va a ser el laboratorio de esta semana. Les voy a habilitar el espacio para que lo puedan cargar. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen saber. ¿Estamos? ¿Se comprende? Sí, solo tenía una duda antes. Bueno, no sé si lo puedo hacer porque ya es tarde, pero no sé. Dígale. Es que con lo del ejercicio de la guía del B me confundió porque la clase pasada había dicho de que era igual a 0 porque no tenía un elemento que se repetía. Y pues ya me confundí. Del B, del ejercicio 1. Sí, ajá. Calcular le dice B con N, pero aquí tiene que ser una sumatoria. Sí, pero como usted dijo de que no habían elementos que se repitieran en ambos porque unos tenían ¿cómo se llama? Elementos pares y el otro elementos impares, no tenían unos en común, uno se sumaba y daba igual a C. Ojo, verifique en la tabla, porque aquí si se fija hay una representación simbólica. Verifique en la tabla esos símbolos y si todavía tiene la duda me lo envía y yo con gusto le
Le apoyo. Porque sí, aquí hay una representación simbólica. Quedo pendientes también de enviarles un ejemplo de este. Es que en la tabla está la N mayúscula, pero que representa los números naturales. Pero una N minúscula no hay. En la que está en la presentación. Ok, entonces eso es una suma. Eso es una suma. Pero que vamos a sumar todos los elementos. Todos los elementos, se agrupan todos los elementos. Ajá, yo entendí que se suman los dos elementos de A con B. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, se Pues suman sí. todos los elementos. Pues gracias, Lick. Ok, solo quedo pendiente de enviarles un ejemplo de ese ejercicio número 4 para que puedan trabajarlo. Licenciada, Dígame. tengo una duda con el que los acaba de dejar, porque solo dice considera los intervalos, o sea que vamos a como hacer una representación gráfica de cada uno. Sí, o sea, esto es extremo donde dice considere los siguientes intervalos y le da el intervalo A, el intervalo B, C y D, los va a graficar, o sea, va a hacer justo esa línea de tiempo y le va a poner el A, el B, el C y el D. Cuando ya los tenga graficados sobre la línea de la recta numérica, lo que va a hacer es buscar las operaciones. ¿Qué va a buscar? El complemento de A de la intersección de B con C. Es decir, que si por algún momento, y lo voy a ampliar acá para que hacerles como, si en algún momento de repente usted puso su línea numérica y por acá tiene A. Luego por acá me le salió B. Por acá me le salió C. ¿Cuántos son? A, y por aquí tengo el D. Me le pide, ese es el complemento de la intersección de B con C, que es una diferencia de B con C. Entonces, ¿cuál es B con C? Entonces vengo y busco el extremo que está de B con C. Y ahí usted me va a encontrar cuál es el resto de números o de intervalos que forman parte de lo que es el complemento de A. Es decir, todo aquello que se encuentra en A, pero no está en esa operación. Aquí si se fija, hay 3 operaciones. Le está pidiendo una diferencia, le está pidiendo una intersección y le está pidiendo un complemento. Luego en el otro me le dice cuál es la diferencia simétrica de D con la intersección del complemento. Y aquí hay otro, es un complemento. O sea, usted tiene que ir operación por operación. Todo lo que les acabo de explicar, se los expliqué individual, pero todo eso, si usted une los ejercicios, usted se va a dar cuenta, como era el mismo ejemplo y los va uniendo, se va a ir dando cuenta que se puede graficar en un solo elemento. Todo eso que vimos ahora es el conjunto del ejercicio que les está quedando. ¿Se comprende al joven que me consultó? Sí, licenciada, gracias. Hágalo uno por uno. No se vaya a complicar hacerlo todo de un solo. Hágalo uno por uno y cuando ya lo tenga individual, entonces ahora empiece a agruparlo, a agruparlos. Si lo puede hacer de un solo en computadora, se le va a hacer un poquito más fácil porque solo va moviendo la recta numérica y ahí usted va identificando cuáles son los extremos que le están solicitando. ¿Otra consulta, jóvenes? ¿Cuántas rectas numéricas serían con ese ejercicio? Una sola recta numérica. Bueno. Gracias. ¿Hasta qué horas tenemos para entregarlo? Hasta el domingo. Gracias, Lick. O sea, Lick, que en una sola vamos a hacer todo eso. Sí, en una sola. El A y el B. Sí, en una sola lo puede hacer, no hay problema. Gracias, Lick.
Es un solo ejercicio, Lo que pasa es que todas las operaciones de los intervalos van dentro de ese ejercicio. Entonces, sí, mi sugerencia es para que sea un poquito más ordenado, trabaje los individual, trabaje la unión, trabaje la diferencia, trabaje el complemento por separado. Y ya cuando los tenga por separado, entonces empiece a interpretarlo en una sola, para que no se le complique ni sienta de que no entiende algo, sino que ya de un solo lo tiene ya individual y lo agrupa. ¿Cuándo es el parcial? El próximo jueves. ¿Qué? ¡Qué rápido! El próximo jueves tenemos el parcial de la evaluación 1. Les sugiero que por favor estén pendientes de sus fechas de pago porque si no ha cancelado, usted sabe que yo no le puedo hacer el parcial. Y si no tiene prórroga, tampoco se lo puedo hacer. Y la verdad que para mí es bien penoso, así se lo digo, para mí es bien penoso estar restringiendo el acceso al aula virtual. Porque no se puede hacer, sino porque todos los compañeros van a ver quiénes pueden y quiénes no pueden hacer el parcial. Ahí sale la lista. Entonces, para que no nos suceda eso, si tiene algún problema, haga las gestiones adecuadas, consúlteme y yo con gusto vamos a ver qué podemos hacer, pero si el parcial no se lo puedo hacer si no tiene prórroga o si no ha cancelado. Ok, jóvenes, si no tienen más dudas, nos vamos retirando. Muchas Adiós, gracias. Ingrid. Adiós, la sentí enojada. ¿A quién? Gracias, Lick. Gracias por la paciencia que tiene para explicarnos. Bueno, cuídense, Y bendiciones. gracias, ingeniera. Adiós, Lick. Adiós, cuídense. Adiós, licenciada. Dale. Adiós. Adiós, Lick. Bendiciones. Amén. Cuídense. Gracias, Lick. Cuídense. Adiós, licenciada, que tenga un lindo día. Bendiciones. Amén. Cuídense.